internet tigo uksana yanapt'apampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanapt'apampiwa akawo kichawi uñañist'ayañani. Amplían campañas de vacunas en el eje y la población acude a gran escala. Con la apertura de puntos de vacunación en fin de semana, en el eje metropolitano de Cochabamba se vio la presencia a gran escala de personas que acudieron a recibir su primera dosis. Santa Cruz ya tiene un 11% de inmunizados con primera y segunda dosis. Autoridades piden no escoger vacunas. Se superó el 1 millón de vacunados y un 36% tiene la primera dosis en el departamento. Inicia la mega vacunación en La Paz con afluencia de gente en los puntos de inoculación. El alcalde de la ciudad, Iván Arias, llamó a la ciudadanía a vacunarse para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Director de régimen penitenciario admite que existe corrupción al interior de las cárceles. El director nacional de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, admitió que existe corrupción en los centros de reclusión en todo el país, en cuyos hechos están involucrados personal civil y policial. Ministro de Justicia admite que envío de armamento desde Argentina se tramitó cuando Evo era presidente. Asimismo afirmó que quienes tenían control de aquello eran los exministros de Defensa y de Gobierno Javier Zabaleta y Carlos Romero. Articulan banda delincuencial que robaba cobertores y llantas de auxilio. La operación, que venía desde junio del presente año, culminó con la captura de los hermanos Ronald Limber y Oscar Arancibia, los que operaban en un Picanto rojo cometiendo sus fechorías. Exgobernador Patrick causa accidente de tránsito y deja 3 heridos en el Alto. El motorizado que conducía la ex autoridad chocó contra una vagoneta de transporte público. El exgobernador fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Dirección de Tránsito de la Policía. Askilo ki panay kila kuya kana kamay ko tim pero asniya ni kalawana ya tiyo ni gampi ko ang kasine wala skill ko ni gampi tiyo ni kuya kiptanyo kamari kamau may ko tim pa ko kichawi la kanchenyani kun ham tiang ka hamari kana kana tiyo ni ka kana incha si takpa chu kuya tiyo na ka unya kitasiya. El 20 de marzo del 2013. Kaisa Washington, Estados Unidos, ang kaha Amerikana ha tiroteo y leptao na kaunya inchesua y kanwal tao ito pinakana ha pusi merkachi na kauhuayan puri waya palaki. Akan askiw kichawar sa resto yuma estadio de béisbol na tao y akan asesino makamata y ateo na kahaut haraki. Un tiroteo en Washington deja 4 heridos frente a un estadio de béisbol. El juego se interrumpió abruptamente y los espectadores fueron desalojados del estadio del Parque Nacional. Una investigación está en curso. La policía, que pidió a la multitud que abandonara el estadio, asegura que no existe una amenaza activa en este momento. El juego se interrumpió abruptamente y los espectadores fueron desalojados del estadio del Parque Nacional. Una investigación está en curso.
Ito uligan Israel na kimuniyari kay sa Alemania ang kahamarkan canciller pekinchiri merkanchiri hamay kiwa Amerikana karu mapita cambio climático unyan chau na kachincha khinya pa kunay man Amerikana kan he khotchahan wal tauni kasa kumal nyang kachau ni kasa ayu kamar kamau na kawli kachincha sinya pa sinu kamat pa hamay Llamamiento de la canciller alemana Angela Merkel a acelerar la lucha contra el cambio climático. Durante su visita a Sulz, una de las localidades devastadas por las inundaciones que han arrasado el oeste del país, ha prometido la ayuda del Estado para la reconstrucción ante un desastre que ha descrito como surrealista y aterrador. He venido aquí hoy especialmente a Sulz con la primera ministra de Renania-Palatinado para dejar claro que nosotros desde el ámbito federal queremos tener una fotografía real de la que yo calificaría como surrealista, fantasmagórica situación. Es aterrador, casi diría que en alemán resulta difícil encontrar palabras para describir una devastación de tal magnitud. El ministro de Finanzas Olaf Scholz anunciaba esta semana una primera ayuda de emergencia dotada con 300 millones de euros, aunque el combate contra el cambio climático se sitúa ahora como la gran prioridad. Las precipitaciones que estamos registrando muestran, si uno cree en la ciencia como yo, que tienen algo que ver con el cambio climático. Hay además interesantes modelos que describen por qué se producen estos episodios de lluvia torrencial en un lugar, y eso significa que tenemos que hacer más. Al menos 157 personas han muerto en Alemania desde el miércoles, mientras continúan tanto la búsqueda de desaparecidos como el desescombro y la limpieza. Con los últimos datos oficiales disponibles, son al menos 183 los fallecidos en los países europeos afectados por este último episodio de lluvias apocalípticas. Ito uligan Israel na kimuniyari ang kahamarkan kay sa Tokyo ang kahamarkan Juegos Olímpicos Tokyo pescatong kahila na tininakaya COVID-19 usnipchis pasasino akamata y ito ulikan utharaki. Primeros casos de COVID-19 en atletas de la Villa Olímpica de los Juegos de Tokio. A ellos en un tercer positivo este domingo de un compañero del mismo equipo que aún no se encontraba residiendo en la villa. La noticia ha despertado cierta inquietud, aunque los participantes se muestran seguros incluso antes de viajar. Con muchísima ilusión, muchísimas ganas de viajar ya, de aterrizar, ver cómo va a estar todo aquello, porque estamos un poco con incertidumbre, pero eso, cargados de ilusión y con ganas. Las autoridades únicamente han confirmado que, además de ser compañeros de equipo, no forman parte de la delegación japonesa. Otras, como la australiana, han decidido salir al paso e informar que tampoco están en sus filas. Podemos confirmar que los positivos no son de nadie de la delegación australiana. Hemos puesto un muy buen protocolo en marcha. Siempre hemos sido conscientes de que puede haber contagios en la Villa Olímpica y vamos a implementar nuestro sistema, pero también confiamos en el protocolo del Comité Olímpico Internacional. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada?
la que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas, la que te da energía. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, de la naturaleza a tu mesa, para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito unigan pisra ni kibuniya ni ka tercera ola kon kasino kampis usunikat pal kasino ha chukyu manikan ha ni rawa ain chamar kachine ka usurap kita katutu na kanu kampen wal tawni ho thiri kama sino kanin chapharaki ukama ki pan ha vacunación ka ni chukyu manikan 50% ayu kamar kachiriro putaraki al tupata manikan ha 5% ka kispais sino ka mata kanin chune ka ha utlaki. No hemos llegado todavía a un pico alto. Anteriormente ya se había dicho que estábamos en una meseta y había la probabilidad de que podamos ascender, entonces teníamos que tener mucho cuidado estos días, y entonces lamentablemente, tal vez por lo que van a ser por las tomas de antígeno nasal que no lo teníamos la anterior semana había un poco de escasez, pero por ese motivo hubiera habido lo que es la baja cantidad de lo que van a ser de positivos, pero actualmente ya tenemos con lo que van a ser con los antígenos y se están tomando y lamentablemente están ascendiendo. Quiero recalcar que esto todavía no está ascendiendo de golpe, pero tenemos un leve ascenso y hay que tener mucho cuidado. Según con el epidemiólogo de La Paz y también el epidemiólogo del Alto, habíamos considerado que todavía estamos en una meseta y estamos escalando todavía. Entonces tenemos que seguir precautelando y tenemos que seguir cuidado estas semanas, por lo menos estas 3 o 4 semanas. Como con este leve ascenso, lamentablemente no se tendría que llevar lo que va a ser la fiesta. ¿Por qué motivo? Porque uno, bien saben que no tenemos lo que va a ser una cantidad adecuada de vacunados. Por lo menos lo que es la ciudad de La Paz ya está llegando a un 50%. Casi a un 50%. ¿Y el alto? El alto está prácticamente en un 5.9% en segundas dosis y prácticamente no es nada. Ito unigan makipakipunyinan kay sa distrito 12 tokina kaya ka punto de vacunación ko yasua yu kamata markachi na karo ka usunagato kamara kuna iban wal tawina ka to kaya taki vacuna kuna gambi po kaya sina. Estamos en este momento en el Centro de Salud Chijini Chico. Bueno, que está ubicada en el distrito 12, en la urbanización Chijini Chico, unidad vecinal A. Nuevamente estamos regresando primeramente con este centro de salud, así que pedimos a todos los vecinos que son circundantes a este centro de salud que acudan a este medio para poderse hacerse vacunar. En este centro están poca gente todavía. Estamos en este momento en el Centro de Salud Chijini Chico. Bueno, que está ubicada en el distrito 12, en la urbanización Chijini Chico, unidad vecinal A. Nuevamente estamos regresando primeramente con este centro de salud, así que pedimos a todos los vecinos que son circundantes a este centro de salud que acudan a este medio para poderse hacerse vacunar. Kutiri, septiembre pasina pasiniwa maha jakatu Expo Bowl subtécnica y sa Washington, Estados Unidos, en caja americana, acá toquina jauña hincha abjaniwa producción boliviana, coya suya macalut a una casa, campis al tupata marcatu sarabjani, productores marcachini, cascuna iman, alura una, que como el jauna con hinchiri, ucamatas que ni jama catadea cataru, hasta pajauna cambi, maquipa yataki. Nuestros productores de la ciudad del Alto y productores a nivel nacional van a ir a Estados Unidos, ¿no? A una feria que se va a realizar el mes de septiembre, del 2 al 4 de septiembre van a estar en Washington y posterior van a Miami, que va a ser a partir del 10 al 12
del mes de septiembre, ¿no? Donde, bueno, los productores están buscando una oportunidad, una vitrina donde puedan mostrar la producción nacional, en la cual nosotros como alcaldía de la ciudad de La estamos apoyando logísticamente en muchas formas y estamos viendo la forma de gestionar incluso el tema de los pasajes, ¿no? Si bien antes han ido 1 o 2 personas, hoy en día quieren ir 15 hasta 20 personas, en la cual nosotros lo apoyamos como la alcaldía y bueno, pues estamos apoyándole a estos productores que van a ir a mostrar la producción de la ciudad del Alto a Estados Unidos, ¿no? Es una Expo Bowl, una feria que Bolivia lo está organizando en Estados Unidos. Los productos que están yendo son en el tema de cuero, textil, alimentos, ¿no? Hay muchos productos como la quinoa, la coca, que están sacando estos productos, también en el área de artesanías, ¿no? Como cerámicas y otras artesanías que van a exponer. Hay mano de obra, como se dice, no, los productos son nada envidiables, son calidad de exportación. Es por eso que hoy en día tenemos que apoyar la producción nacional, el producto hecho en Bolivia, hecho en el Alto. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itubunigambi excelente Kimiani, concejal Francisco Marquil Pereja Altupata, Americana Canaincher que Uchispaya Siwanaski Yate, una comaraki denuncio en Chabunecaja, César Romero, Marcachi de Toquito, Campiso Pajsiwani Uchikaki, Ticaria, Runacao Canincho, Unica Juyanchea, Uchispaya, Huk Ampeg Noltaunaka, extorsión o Akichau y Toquina, o Camaraki Ajanaski Yancacho, Unecasa, y Chacamachi Kamapoca Única Sartayatan, Sasino Kamataka Pinchireja y Atiaraki. Otro perfil, diciendo que yo soy, que estuviera en estado de ebriedad con este perfil, ¿no? Que este está en mi perfil de WhatsApp, que esto ha sido en el 2018, estaba en un desfile. Entonces aquí totalmente está queriendo interpretarse o haciéndome querer ver mal con la sociedad alteña. Mira, la verdad, nosotros ese mismo día, de 10 a 11 de la mañana, teníamos una actividad en el Distrito 3, una inauguración de una sede social en San Luis Pampa,
juntamente estábamos con las autoridades competentes, con el subalcalde, con los ejecutivos del Distrito 3, y en ahí claramente también sale que yo en vivo, que yo estaba inaugurando esta obra, y aquí también está la foto, ¿no? Entonces yo, viendo toda esa realidad, ¿cómo es posible que políticamente me quieran dañar mi imagen? Incluso la imagen de mi misma familia, muestran como si es que fuera un hostal mi domicilio, que lastimosamente estos señores, César Romero y compañía, que se atrevan a toda esa situación. Ahora, yo estoy pidiendo categóricamente que se retracte y le doy el término de 48 horas hasta el día lunes. Al gobierno municipal del Alto, entonces esa conducta es reprochable, por lo cual nosotros vamos a presentar esta denuncia para que se esclarezca todos estos hechos y se dé con los posibles autores de este ilícito, ¿no? De tal manera, independientemente de todo ya lo mencionado, nosotros como representantes de la agrupación Jayaya vamos a estar siempre fiscalizando el actuar, el desarrollo de nuestros asambleístas y concejales. De Urigambe, Israel de Gibrillani, Maestro Git, alcaldesa, Alto Poeta Macakiri, Pekinjiri Bambu, como aquí embajador, Kaisa Alemania, Marcana Pekinjiri Bambu, Hamtab Halekiwas, que mi ham tanta chauna con Kencheño, como aquí, Askem Taune Kuteña, Alto Pata Marcataki, Ayukomata Kolkap Nakaunicas, como aquí, proyectos en Nakaunicas, Askinihama, Acamaricana, Utes Niaptaki. Propuestas concretas para apoyar todo el proceso. Por ejemplo, para dar un ejemplo, queremos tener una reunión de la Cámara de Comercio Alemania-Boliviana con más de 100 miembros, con la alcaldesa, con el Alto, con los empresarios del Alto para tener más cooperación en el ámbito económico. También en el ámbito de la política, yo creo que la formación de jóvenes es un tema y de las mujeres tener más espacio en la política. Yo creo que es uno de los temas que interesa a la alcaldesa y también a nosotros a armar proyectos conjuntos. Es un nuevo impulso para todo el país, lo que ella representa, ¿no? Entonces, creo que es la esperanza para muchos alteños también, para que mejora la vida aquí en el Alto. Es algo para todo el país, no es solamente para La Paz o el Alto, debe ser una política de salud del Estado para todos los bolivianos y yo creo que bueno también el material que hemos llevado y con la experiencia de los expertos Bolivia está mejor preparado para luchar contra el COVID. Ibuni Waltupata, Americat Pacha, alcaldesa, Pekinchireja, Avenida Litoral, Toquino, Askist, Auna Cambio, como aquí en la Caune, Caskiniham, con Gayaway, ni Heuchihan, Waltauna, Gahu, Campis, Hayupachurunacana, Yukamarikama, Askist, Asuay, Takpacha, Marcachiri, Necana, Askipataki. En este instante estamos interviniendo el área, más que todo con el DOM, el de la Dirección de Obras Municipales, juntamente con la unidad de pavimento y con la unidad de mantenimiento y bacheo. En este instante, por el momento, se está realizando la intervención en la fase 4, que va en el carril izquierdo, empieza desde la rotonda de aquí cerca del Hachautas de los bomberos hasta Los Hornitos. ¿Con qué método? De corte de bacheo. Y para esa intervención se está realizando, como vemos ya en esta intersección, se está realizando el corte de bacheos donde se tiene los baches de severidad alta. Hay unos lugares también en esta parte se tiene también el hundimiento y el fisuras de borde, también desprendimiento de la carpeta asfáltica a causa del transporte pesado que ha tenido esta carretera, este tramo. Entonces, lo cual se está haciendo esa intervención, ya empezando desde este sector, desde la rotonda que empieza de los bomberos hacia Los Hornitos. Pero lo estamos haciendo cerrando los carriles de rotonda a rotonda. ¿Para qué? Para que el transporte pesado pueda tener un giro adecuado para su ruta hacia donde se está dirigiendo. En este lugar se ha hecho el corte y se está haciendo el desprendimiento de todo lo que se ha huellado y ha tenido un exceso de la carpeta asfáltica.
equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Maikuti bio kau kecil mencegah sesuai dan kalau tuk tewe kenyal dan romantik ku teritas kalau gampi ya kaya tu ni gampi humale gampi maki penyataki. Amplían campañas de vacunas en el eje y la población acude a gran escala. Con la apertura de puntos de vacunación en fin de semana, en el eje metropolitano de Cochabamba se vio la presencia a gran escala de personas que acudieron a recibir su primera dosis. Santa Cruz ya tiene un 11% de inmunizados con primera y segunda dosis. Autoridades piden no escoger vacunas. Se superó el 1 millón de vacunados y un 36% tiene la primera dosis en el departamento. Inicia la mega vacunación en La Paz con afluencia de gente en los puntos de inoculación. El alcalde de la ciudad, Iván Arias, llamó a la ciudadanía a vacunarse para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Director del régimen penitenciario admite que existe corrupción al interior de las cárceles. El director nacional del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, admitió que existe corrupción en los centros de reclusión en todo el país, en cuyos hechos están involucrados personal civil y policial. Ministro de Justicia admite que envío de armamento desde Argentina se tramitó cuando Evo era presidente. Asimismo afirmó que quienes tenían control de aquello eran los exministros de Defensa y de Gobierno Javier Zabaleta y Carlos Romero. Articulan banda delincuencial que robaba cobertores y llantas de auxilio. La operación, que venía desde junio del presente año, culminó con la captura de los hermanos Ronald Limber y Oscar Arancibia, los que operaban en un Picanto rojo cometiendo sus fechorías. Exgobernador Patrick causa accidente de tránsito y deja 3 heridos en el Alto. El motorizado que conducía la ex autoridad chocó contra una vagoneta de transporte público. El exgobernador fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Dirección de Tránsito de la Policía.
internet tigo uksana yanaptapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa aka wakichawi uñañista yawaitana.